Principalmente hablaré un poco acerca de la historia del pueblo de Arquímedes. Para que esto sea un poquito más entendible, lo voy a hacer de una manera coloquial. Espero no te moleste esto, Eliseo. Este conflicto empieza con unos cuates llamados Marcelo y Prócate. Hipócrates. Ok, eso fue mucha payasada. Y bueno, Hipócrates invadió la tierra de Leontini, pero le quiso echar la culpa a Marcelo y sus tropas. Entonces, pues Marcelo, molesto, quiso ir a conquistar la tierra de Siracusa, que era donde pues sí habitaba Arquímedes y su rey. Marcelo no lo pudo lograr en su primer intento, ya que tenían, bueno, de rival a Arquímedes, o sea, pues era el capitanazo. El rey de la física. En fin. Para no hacerles el cuento largo, lo intentó varias veces. Después en una fiesta que tenían ahí en Siracusa, llegaron y pues hicieron tocar las trompetas. Entonces la gente se asustó y todos empezaron a correr y Arquímedes no quiso. Y después existen varias teorías acerca de cómo lo mataron y el chiste es que terminó muerto. Pero digamos que en sí lo importante de eso eran todas las invenciones que hacía. Un ejemplo es... hizo mover un barco solo jalando una cuerda, probar que la corona del rey era 100% de oro, hacer muchas innovaciones estéticas basadas en la geometría. Eso digamos que era lo que más nos importa. El siguiente personaje es Gauss, Friedrich Gauss. Yo creo que él es el más complejo de todos debido a su historia. Y bueno, además como el título dice, es el príncipe de las matemáticas. Principalmente hablaré un poco acerca de su historia. Sus padres fue Gerald Diedrich y su madre se llamaba Dorotea. Y bueno, su papá era un campesino, realizaba diferentes pues sí, oficios, y su madre se dedicaba más que nada al cuidado de su hijo, o sea, Gauss. Principalmente yo creo que vale más la pena hablar acerca de su mamá, de su familia, de Dorotea, ya que su papá era un cantero y pues murió a una muy temprana edad. Entonces Dorotea tiene un hermano llamado Friedrich. Cuando me refería que era muy importante era porque su hermano, digamos que fue de los principales en instruir el amor hacia las matemáticas que tenía Gauss, ya que fue su primer tutor. Entonces le hacía burla, le hacía cosas, pero en buena manera para que Gauss aprendiera. Entonces, pues sí, fue como que su primer maestro. Desde niño se veía que Gauss iba a ser un niño muy inteligente, ya que un día, bueno, mientras su papá estaba haciendo unas cuentas, él estaba viendo muy atentamente. Entonces su papá cometió un error y bueno, se dio cuenta gracias a que Gauss lo resaltó y le dijo que había un error y volvió a hacer la operación aritmética. Y sí, en efecto Gauss tenía razón, el papá estaba equivocado y él la corrigió. Lo más curioso es a la temprana edad que lo hizo. A los 10 años, cuando entró a la escuela de aritmética, tenía un profesor llamado Bodmer. Luego hizo una prueba que era una progresión aritmética que está justamente aquí. Y bueno, luego que terminó de anotar, Gauss sí dijo ya terminé y puso el lápiz encima de su banca. Y bueno, ya pasó el tiempo. El maestro de Gauss anodado dijo que ya no le podía enseñar más, debido a que pues él nada más era maestro como que de niños. Entonces pues lo recomendó con un alumno suyo que se llamaba Bartels, dice 7 años mayor que él. Y bueno, también era un amante de las matemáticas y fueron amigos, digamos, por siempre. A temprana edad Gauss dominaba el teorema de binomio y otras fórmulas matemáticas. Y bueno, ya se estaba volviendo como que un poquito más famoso. Ya que a la edad de los 17 años, él ya analizaba, completaba los libros de sus predecesores y los corregían algunas veces. Entonces, pues ¿quién hace eso a los 17 años? Y bueno, a la edad de los 19 años lo llevaron con el duque de Brunswick, Karl. Y bueno, él era quien principalmente lo financiaba y pues sí, llevaban una gran amistad, ya que al duque le agradaba la manera de cómo era Gauss. Va a ser muy importante resaltar que durante la mayor parte de la vida de Gauss, el duque financiaba toda su carrera. Esto le permitió que él se dedicara solo a las matemáticas y sus invenciones. Es importante recalcar que aprendió Gauss latín y la mayoría de sus obras fueron escritas en latín.
Él redescubrió la joya de la aritmética. Todo esto empezó cuando quería calcular cuántos decimales tenía un número periódico. No pudo calcularla, pero encontró algo mayor, que es la ley de la reciprocidad cuadrática. Y antes de los 18 años había creado la ley de los mínimos cuadrados. En 1796, cuando Gauss se decidió que iba a estudiar matemáticas, y creó su propio diario llamado The Noticing Journal. Bueno, Gauss antes de los 20 años ya tenía escritas muchas teorías, varias anotaciones de lo que él creía de hacer bueno acerca de las matemáticas en su diario. Varias de sus anotaciones no fueron descubiertas en ese mismo instante, sino hasta mucho tiempo después, inclusive después de su muerte. Se dice que su obra maestra es Las disquisiciones aritméticas. Aquí va a surgir algo importante, que es cuando quiere publicar este libro a la Academia Francesa de Ciencias. Entonces existe la teoría de que eso lo rechazan y crea una profunda humillación en Gauss. Entonces pues ya él solo iba a publicar cosas que creía que estaban al nivel de la sociedad, o bien que las críticas aceptarían. Y bueno, como había dicho antes, una de las obras maestras de Gauss, bueno, al menos así la consideran, es la de disquisiciones aritméticas. Y bueno, esta consta de 7 secciones. Inicialmente iban a ser 8, pero por falta de presupuesto y todo eso se redujeron nada más a 7. Las primeras 3 secciones hablan acerca de las teorías de las congruencias. La cuarta sección habla acerca de la teoría de los restos cuadráticos. En esta sección aparece la teoría de las formas cuadráticas binarias. La sexta sección aplica la teoría pasada a unos casos específicos. Y bueno, en la séptima sección es como que la más apreciada, y habla acerca de las congruencias binómicas y tiene algo así como que una discusión de la ecuación x a la n es igual a 1. Y un pequeño teoremita que se me hizo interesante en la lectura es que todo primo con la forma 4n más 1 es igual a la suma de de 2 cuadrados. Y bueno, con esta obra de las disquisiciones tomó como que un diferente rumbo la aritmética superior. Algo que se me hace muy interesante es como a Gauss no le gustaba mucho los teoremas de Fermat. Y tanto así que decía Gauss que si seguía investigando su libro de las disquisiciones, iba a llegar a ser un corolario, el teorema de Fermat, y de los menos importantes, o sea, como que lo hacía de menos. Pero bueno, ya siguiendo bien el tema. En 1801, cuando descubrieron el planeta Ceres, digamos que esta fue una etapa crucial en la vida de Gauss, ya que como que hubo cierto odio, bueno, desde mi punto de vista, ya que muchos filósofos y personas no matemáticas opinaban acerca del tema, y esto lo hacía enojar. Gauss no era muy amigo de los filósofos, ya que también opinaban acerca de la matemática, y un ejemplo muy particular es que Kant opinaba acerca de la geometría, y bueno, Gauss, como también fomentó la geometría no euclidiana, decía como que no sabía nada y todo ese rollo. El príncipe matemático también estaba a favor de que no se mezclaran las matemáticas, o sea, que fueran matemáticas puras y no matemáticas con astronomía o con física como era con Newton. Le gustaba que fuera así como en el pasado con Arquímedes. En 1809 fue publicado su segundo libro, Teoría del movimiento de los cuerpos celestes que giran alrededor del Sol en secciones cónicas. No, perdón si digo esto, pero de una manera muy coloquial, Gauss era un loquillo, ya que tuvo varias esposas, tuvo varios hijos, más de 5 hijos, y bueno, sinceramente como que no tenía un gran afecto hacia ellos, a excepción del primogénito que se llamaba José, y más que nada este afecto era porque igual tenía como que un buen intelecto en las matemáticas, y esto le llamaba la atención a Gauss. Bueno, una característica de Gauss es que nunca publicaba trivialidades. Algo muy importante que hay que mencionar son los avances que hizo Gauss en las funciones elípticas. Encontró una fuerte conexión entre la ley de la reciprocidad bicuadrática y las funciones elípticas antes mencionadas. Gauss también tuvo una importante participación en la geodesia y en el electromagnetismo. En 1833 creó el telégrafo eléctrico. Una característica importante acerca de por qué Gauss llegaba tan lejos era porque, él se consideraba como una persona que tenía serenidad científica. Uno de los últimos temas que habló fue acerca de la curvatura de una superficie. Debido a que ya me extendí mucho, ya nada más hablaré un poquito de su muerte. Él murió el 23 de febrero de 1855 a los 78 años de edad. Murió tranquilo y pues fue el príncipe de los matemáticos. Y bueno, siendo este el último capítulo, voy a hablar acerca de Ramanujan.
Era miembro de una familia brahman. Venía de una familia pobre. De hecho, a los 5 años de edad entró por primera vez a la escuela. Desde chico se le veían unas habilidades muy buenas, que era reposado, era reflexivo y tenía muy buena memoria, lo cual iba a ayudar para toda su vida. Y bueno, algo que se me hace muy interesante es cómo desde niño entretenía a sus compañeritos diciéndole sobre teoremas y fórmulas matemáticas. La especialización era el álgebra, ya que decía que en la geometría no había mucho campo y después se enfocó en el análisis. Ramanujan decía que la diosa de Namakkal era la que le inspiraba las fórmulas y le decía qué poner y qué hacer. Un proceso importante en la vida de Ramanujan era que hacía exámenes y los reprobaba gracias a que no sabía inglés. Entonces pues lo intentó más de 2 veces y se salió, después ya tuvo hijos y estaba buscando trabajo. Entonces recibió una carta de un personaje, bueno, un amante de las matemáticas que se llamaba Ramachandra Rao. Bueno, la historia se trata acerca de que un día el sobrino de Ramachandra le habló a su tío, o sea, Ramachandra, porque había un tipo que estaba afuera y era Ramanujan. El aspecto de Ramanujan era una persona muy pobre, muy sin afeitarse, ya se lo imaginarán ustedes. Entonces Ramanujan abrió su libro y empezó a explicar todo lo que él había escrito, todas sus teorías, todo lo que él había pensado. Ramachandra se sacó de onda, o sea, estaba muy impresionado porque él era un maestro de las matemáticas y Ramanujan había traído cosas nuevas y pues se sacó mucho de onda. Entonces le empezó a explicar a Ramanujan al ver que pues Ramachandra se había sacado de onda, ¿no? Y pues prácticamente la petición de Ramanujan era que quería un trabajo para poder subsistir y pagar sus necesidades básicas. No, Ramachandra aceptó darle por un tiempo dinero para que siguiera con sus estudios y seguir viviendo, pero a Ramanujan no le gustaba mucho la idea, entonces pues prontamente se consiguió un trabajo, sin abandonar sus estudios a las matemáticas. Algunos de sus trabajos fueron publicados en el periódico de la Sociedad India de Matemáticas. Bueno, en lo que Ramanujan trabajaba, Ramachandra estaba tratando de convencer a Mr. Griffith para que viera sus trabajos de matemáticas y digamos que lo pudiera ayudar y lo financiara y todo ese rollo. Para no hacerles el cuento largo, gracias a Ramachandra, Ramanujan pudo enviarle su trabajo a Hardy. Era como el presidente de Trinity College de Cambridge y le envió una carta que decía que él era una persona pobre y que solo había tenido los estudios básicos, o sea, nada más ya estaba listo para la universidad, pero nunca había estudiado en una universidad. Y pues ya le enseñó sus trabajos y sí, terminó convenciéndolo y fue aceptado. Hardy estaba realmente asombrado, ya que él era un experto en eso del análisis. Y de todas maneras, habían muchos problemas que él no logró entender y muy poquito logró resolver. Ramanujan aprendió muchas cosas en esta universidad y bueno, también así como aprendió muchas cosas, se dieron cuenta que algunas de las cosas que él había propuesto estaban mal. Pero aún así, en su mayoría estaban muy bien y en verdad se dieron cuenta de que era un genio, a pesar de no haber tenido estudios superiores ni nada por el estilo. Bueno, finalmente lo importante para recalcar es más que nada su historia, porque en sí sus aportaciones no fueron muy grandes como lo fue con Gauss o Arquímedes o Newton, pero bueno, lamentablemente él regresó a la India y murió no mucho tiempo después. Murió muy joven y bueno, esa fue su historia. Y bueno, eso ha sido todo, espero les haya gustado, agradezco su atención brindada y bueno, hasta luego.